En esta ocasión tenemos como invitado al pediatra Carlos de Viegas para hablar un tema sumamente importante actualmente. Gracias, doctor Carlos, por aceptar la invitación y estar con nosotros en Guía Mamá. Daniela, el agradecido soy yo por la invitación y estoy a tus órdenes. Precisamente vamos a hablar con usted acerca de algo que me han estado consultando muchas mamás y papás mediante las redes sociales y mediante la página de Guía Mamá, que es lo siguiente. Cuando una mamá o un papá contraen la enfermedad del COVID y están en casa con uno, dos, tres o tal vez más hijos, ¿qué es lo que deberían hacer en casa con sus pequeños, con sus pequeñas? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tal vez tendrían que duplicar, que tendrían que aumentar? Para que los niños no se contagien o si en caso ven algunos de los síntomas, tal vez en los niños, ¿a qué síntomas tienen que estar alerta? Porque algunas veces ya nos comentaron que no da a los niños de la misma manera que a los adultos. Usted nos va a dar pautas respecto a este tema. Bueno, definitivamente en esta segunda ola lo que hemos visto es de que el virus se está transmitiendo de manera mucho más fuerte en los niños. Cada vez vemos más papás y mamás que consultan porque uno o ambos papás han dado positivo a coronavirus. Y evidentemente la preocupación es de qué hago ahora con mis niños en la casa, cómo los cuido, cómo puedo evitar el contagio. Bueno, lamentablemente cuando ya nos hemos hecho la prueba para coronavirus, pues seguramente los días anteriores a habernos hecho la prueba o haber manifestado los síntomas, seguramente hemos estado ya en contacto con nuestros niños, tal vez sin usar medidas de protección en la casa, y la posibilidad de que hayamos contagiado a nuestros niños, pues ya es alta. Lo cual no quiere decir que si ya hemos dado positivo a una prueba, evitemos utilizar nuestras medidas de protección. Entonces, la recomendación a las mamás es de que si tenemos ya una prueba positiva para coronavirus, debemos seguir manteniendo las medidas de protección en la casa. ¿Esto qué quiere decir? Si la mamá que tiene niños pequeños en la casa da positivo o el papá da positivo en una prueba de PCR, por ejemplo, para coronavirus, debe extremar las medidas de protección en la casa. Esto quiere decir que la mamá debe seguir utilizando los barbijos, por ejemplo, los N95 sin válvula. Esto es muy importante porque cuando hablamos de los barbijos con o sin válvula, cuando una persona que está contagiada utiliza los barbijos con válvula, cuando tiene válvula, probablemente los virus no van a entrar hacia esta persona, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo el virus y utilizo un barbijo con válvula, los virus no van a entrar hacia mí, pero yo sí puedo eliminar los barbijos, los virus a través de la válvula. Entonces, la recomendación es de que si la persona está contagiada, debe evitar el uso de los barbijos con válvula, ¿de acuerdo? Entonces, primera medida, utilizar los barbijos N95 sin válvula y obviamente mantener lo que son las medidas de aseo, como son lavarse las manos, utilizar el alcohol en gel, tratar de evitar el contacto social con nuestros niños, es decir, tratar de mantener la distancia en la casa, evitar el contacto directo, tratar de mantener a nuestros niños lo más alejado posible. Obviamente estas medidas pues no se pueden mantener cuando tenemos niños pequeños o lactantes en la casa. Y esta es otra medida que es muy importante tomar en cuenta. Una de las preguntas en la consulta, por ejemplo, es de que si una mamá puede dar de lactar o no a sus niños. Y este es un tema que seguramente también lo vamos a comentar ahora más adelante. Exacto, doctor. Precisamente el hecho de que tal vez la mamá y el papá estén en casa ya diagnosticados con que son positivos al COVID, efectivamente los niños tal vez pueden estar tranquilos y no presentan ningún síntoma. Y como usted dice, es importante mantener el tema del barbijo, del aseo, el lavado de manos. Si de repente vemos a los niños que están con un poco de fiebre o molestias ya como catarro, como una gripe, ¿qué es lo que deberían hacer los papás, las mamás? Le pregunto porque muchas veces como mamás vemos fiebre en los niños o que están con gripe y ya queremos llevarlos a un pediatra y sabemos que actualmente los centros de salud están colapsando y a veces tal vez podemos ponerlos en riesgo también a los pequeños. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer como mamás si vemos algún síntoma en nuestros hijos? Evidentemente, como lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Si el papá y la mamá han dado positivo, es muy probable o altamente probable que nuestros niños también estén ya contagiados con el coronavirus. Eh,
realizarles la prueba para saber si están o no están con coronavirus, no sé si es necesario o es estrictamente necesario hacerles esta prueba, porque de salir positivos, pues tampoco existe un tratamiento específico para ellos. Es decir, si hacemos la prueba en nuestros niños y ellos dan positivos, no hay un tratamiento específico para darle. Tenemos que asumir que ellos también son positivos y nosotros hemos dado como positivos. Y lo que se recomienda en estos casos es hacer lo que se llama un tratamiento sintomático, es decir, iremos a tratar los síntomas que ellos presenten. ¿Cuáles son estos síntomas? Si presenta fiebre, trataremos la fiebre. Si hay síntomas respiratorios como ser congestión nasal, daremos un descongestionante nasal. Si hay síntomas compatibles con un resfrío, daremos un antigripal, etc. Eh, Tendremos que tratar de evitar congestionar los centros de salud para, uno, evitar que nuestros niños contagien y dos, evitar que ellos también puedan complicarse al estar en contacto con otra gente enferma. No tenemos que olvidarnos que al estar nuestros niños con virus en la vía respiratoria, ellos son potenciales contagiadores de otras personas, ¿no es cierto? Muchas veces queda en nosotros, por ejemplo, pensar de que si bien nuestros niños no son, ¿cómo se llama? No manifiestan síntomas muy importantes, no les damos mucha importancia, pero no nos olvidemos de que ellos pueden contagiar a personas mayores. Ellos son los que pueden contagiar a los tíos mayores, a los abuelitos, y obviamente en ellos la enfermedad, pues obviamente va a ser mucho más manifiesta. Entonces, por esta razón, tenemos que tratar de mantenerlos aislados. Sabemos que es difícil aislar a niños pequeños, pero tenemos que pensar que ellos van a poder contagiar a personas mayores en los cuales la manifestación de la enfermedad, pues obviamente va a ser mucho mayor, ¿no? Exactamente. Entonces, otra consulta que me hacían, que bueno, creo que con lo que acaba de decir se responde, es si es buena idea o no, si una se entera que está con COVID, dejar a cuidado de nuestros hijos a nuestra mamá, a nuestro suegro. Totalmente falso. Yo, según lo que usted nos acaba de explicar, es mejor mantenernos en casa, en familia, aunque los niños no presenten ningún síntoma aparente, como dice usted. Así es, justamente el hecho de que ellos manifiesten síntomas leves de la enfermedad, tenemos que tener en mente de que ellos contagian. De hecho, se ha visto de que ellos son potenciales transmisores de la enfermedad. Ellos manejan cargas virales muy altas. Entonces, por más de que uno los vea muy sanitos, a veces la mamá dice, bueno, nosotros estamos enfermos, voy a dejar a mi niño a cuidado de los abuelos. Ese es un error muy grande porque ellos tienen una carga viral muy alta, pueden contagiar a los abuelos y en este caso, pues contagiar a los abuelos que son de la tercera edad, pues puede hacer de que ellos manifiesten la enfermedad de forma muy severa y pues eso obviamente no está bien, ¿no? Entonces, el cuidado en la casa, si bien ellos no manifiestan la enfermedad, eso es bueno porque los podemos manejar de manera sintomática en la casa, ellos se podrán controlar quizás con un antitérmico simple y sencillo como es el paracetamol o el ibuprofeno. Si tienen descarga nasal muy importante, congestión nasal, quizás el administrarles un antigripal sea suficiente. Si hay un poco de tos, tal vez el administrarles un jarabe antitusivo simple o natural como es el Abrilar o algún otro antitusivo, quizás aminorará los síntomas y ellos van a resolver el cuadro afortunadamente y en la mayoría de los casos sin una complicación. Entonces, el manejo en la casa es importante, controlándolo siempre, por supuesto, y poniéndose en contacto con el pediatra si nosotros empezamos a ver que nuestros niños están empezando a presentar alguna complicación. Exacto. ¿Y el uso del barbijo es solamente para los adultos o también les podemos poner barbijo a los pequeños? Los niños pueden utilizar barbijo a partir de los 2, 3 años, siempre y cuando vayan a salir de la casa. Ahora, obviamente, no tendrían por qué salir de la casa, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de evitar el contacto social, si sabemos que hay el riesgo de que ellos estén contagiados, pues con mayor razón ellos no deben salir de la casa. Tenemos que evitar llevarlos al parque, evitar llevarlos a la tienda, evitar llevarlos de compras y ese tipo de cosas, porque vuelvo a recalcar, ellos van a diseminar fácilmente la infección, tienen cargas virales muy altas, entonces deben quedarse en la casa. Si se quedan en la casa, pues no es necesario que utilicen la mascarilla facial o el barbijo. Sin embargo, dentro de la casa sí es recomendable que como mamá, como papá, nosotros utilicemos el barbijo.
Por supuesto, porque disminuimos la carga viral, ¿no es cierto? Entonces, sí es conveniente, es una forma de mantener un poco el aislamiento dentro de la casa, tratar de mantener esta distancia social dentro de la casa en lo que se permita, el niño en su cuarto haciendo sus actividades, el papá, la mamá en otra habitación haciendo otro tipo de actividades. Al momento de sentarnos en la mesa, pues tratar de guardar una distancia de más de 1,5 metros, 2, digamos, en la mesa en lo que se permita, quitarnos el barbijo exclusivamente para comer, tomar nuestros alimentos, el momento en que ya lo podamos hacer, volvernos a poner la mascarilla, disminuimos la eliminación de virus de esta manera y esto va a hacer obviamente que la recuperación sea más pronta, ¿no? Perfecto. A nivel de alimentación para reforzar el sistema inmunológico y las defensas como familia y de los niños, ¿qué nos recomienda? Bueno, se ha visto que el tomar las vitaminas, vitamina C, la vitamina D, suplementos minerales como el zinc han demostrado que mejoran nuestro sistema inmunológico y esto nos ayuda a combatir el coronavirus. Entonces, en todos los protocolos de tratamiento, tanto en adultos como en niños, se menciona que la suplementación con vitaminas y con minerales mejora el pronóstico. Entonces, el suplemento de vitaminas sí es importante en estos casos. Tener una buena alimentación, por supuesto, una buena alimentación que incluya verduras, que incluya frutas, etcétera, bastante consumo de líquidos, ayuda bastante en estos casos. Hablando de líquidos, también estamos hablando del consumo de mates, jugos, todo tibio y además se ha hablado del hacer vapores en casa, hacer hervir tal vez manzanilla, lo que es eucalipto, ¿también funciona para los niños? También funciona porque independientemente de que esto aclara las vías respiratorias, nebulizar los ambientes, ventilar los ambientes también ha demostrado de que esto puede ayudar a aclarar o eliminar los virus donde estamos, ¿no es cierto? Se ha visto que la permanencia del virus en ambientes cerrados pues se mantiene durante más tiempo. Entonces, por ejemplo, el lugar donde dormimos, el dormitorio donde hemos pasado la noche, en el momento en que se permita pues abrir las ventanas y ventilar estos ambientes, hace que se pueda aclarar o se pueda limpiar todo esto, es muy importante. Lugares cerrados, aislados, que no se puedan ventilar, hace de que la permanencia del virus sea mayor o esté por más tiempo. Entonces, nebulizar, vaporizar estos ambientes hace de que pueda ayudar también para que esto se pueda limpiar mejor y el aclaramiento del virus sea mayor. Usted nos comentaba anteriormente acerca de cuando una mujer está dando de lactar, cuando se tiene un bebé, una bebé en casa. Es muy importante que continuemos con la lactancia y que más bien no quitemos al bebé porque se refuerza el sistema inmunológico. Sí, los estudios han demostrado y que no hay el paso del virus a través de la leche materna. Entonces, en un principio, algunos protocolos decían de que había que separar al bebé de la mamá hasta que eh, se tuvieran datos claros al respecto. Y se ha demostrado de que no existe el paso del virus a través de la leche materna. Sabemos que los primeros días de la lactancia, a la mamá le pasa inmunoglobulinas, le pasa todas sus defensas a través de la leche materna. Entonces, si la mamá está diagnosticada con coronavirus y si está en los primeros meses de la lactancia, debe mantenerse la lactancia. Entonces, como sabemos que es a través de la vía respiratoria el contagio, entonces la mamá debe utilizar un barbijo N95, de ser posible debe utilizar un protector facial, lavarse bien las manos, utilizar el alcohol en gel, debe evitar hablar el momento en que el bebé esté prendido al pecho de la mami y la lactancia debe mantenerse. En tanto termine el proceso de la lactancia, la mamá termina de darle el pecho y la lactancia bajo esas condiciones se debe mantener. Esto es beneficioso tanto para la mamá como para el bebé también. Perfecto, doctor. Muchas gracias por despejar las dudas más comunes que tienen las mamás, los papás que se comunican con Guía Mamá y bueno, quieren saber también de qué manera pueden resguardar a la familia y cuidar a los hijos en caso de contraer el COVID. Algunas medidas también que usted quiera aconsejar a las familias, tal vez que usted ha visto que se está dejando de lado. Lamentablemente, y parte de este rebrote yo creo que se ha dado porque como que le hemos perdido un poco el miedo, le hemos perdido un poco el respeto al coronavirus, hemos distendido un poco el tema de las medidas de seguridad de todos respecto a lo que son las medidas de protección.
Lo que definitivamente sirve para evitar el contagio del coronavirus es mantener la distancia social, evitar el contacto con personas enfermas, utilizar el cubrebocas, el barbijo, es de vital importancia para evitar el contagio. Lavarnos las manos previene no solamente la infección por coronavirus, hemos visto que son muchas otras enfermedades que se pueden evitar con solamente un buen lavado de manos, un buen aseo. El utilizar el alcohol en gel son medidas importantísimas para mantenernos sanos, para evitar este tipo de contagios. Entonces, pedirle a toda la población, pedirle a las mamis que no bajen la guardia. Estamos en un rebrote altamente peligroso. Diariamente vemos y cada día, lamentablemente, más y más personas que están dando positivo a esta enfermedad. Entonces, pedirles a todas las mamás que no bajen la guardia, cuidarse muchísimo y seguir en esta misma línea para evitar mayores contagios. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Dios lo guarde, lo cuide y lo mantenga sano, que es lo más importante. Gracias por haber aceptado hablar con nosotros. A sus órdenes, Daniela, y cuando gusten, por supuesto.